Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal después de muchos años. Mi madre estaba enferma y necesitaba ayuda. A pesar del tiempo, no dejé de pensar en aquella casa llena de recuerdos. Una casa que deseaba olvidar, pero que también me había atrapado. La casa era antigua, de madera y ladrillo. Estaba rodeada de árboles frondosos. Al principio, todo parecía tranquilo. Mientras colocaba mis cosas en la habitación de mi infancia, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. La casa no había cambiado. Pero había una sensación extraña en el aire, como si algo me estuviera observando. Pasé mi primera noche allí. La oscuridad era densa, incluso con la luz de la linterna. Mientras intentaba dormir, comencé a escuchar susurros. Eran tenues, pero se mezclaban con el crujido de la casa. No sabía si estaba soñando. Pensé que podrían ser las sombras de la noche, pero había algo diferente en la forma en que repetían mi nombre. Elena, parecía llamarme. Permanecí inmóvil, con el corazón latiendo rápido. Me pregunté si esto era fruto de mi imaginación o si los espíritus de la casa estaban tratando de comunicarse. Los días siguientes fueron raros. Los susurros se hicieron más claros. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del desván, podía escucharlo. Elena. A veces me detenía, me sentía inquieta. Quería abrir la puerta, pero un miedo paralizante me mantenía alejada. Recordé las historias que mi madre me contaba de la familia que vivió allí antes de nosotros. Tal vez esas voces eran ecos de su pasado. Decidí entrar en el desván. El aire era frío y la luz era escasa. Encontré cajas llenas de cartas viejas y fotografías. Al abrir una, vi a mi familia sonriendo, pero sus rostros estaban marcados por una tristeza profunda. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sucedido aquí antes? Las historias de mi madre parecían más pesadas ahora. Con cada día que pasaba, los susurros se volvían más insistentes, como si la casa misma esperara que escuchara algo. Me llenaba de curiosidad, pero al mismo tiempo no sabía si debía seguir buscando respuestas o dejar todo en el olvido. Una noche, mientras investigaba, el murmullo resonó más fuerte. Elena, me llamaron, esta vez con mayor urgencia. Me giré al escuchar un ruido. La puerta del desván estaba entreabierta. Sentí que mi corazón se detenía. No había nada allí, pero una presencia me observaba. Me sentí atrapada. La casa parecía tener vida propia. Sabía que si entraba al desván, podría descubrir cosas que no estaba lista para enfrentar. Las voces continuaban llamando en mi mente mientras intentaba decidir. No debiera mi familia descansar en paz. Una sensación de ansiedad me llenó. Podía sentir que el tiempo se agotaba y que las respuestas estaban al alcance, en aquel lugar que nunca olvidaré. Capítulo 2. La mañana siguiente desperté con la sensación de que el día sería diferente. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en mi mente. Decidí que era hora de confrontar lo que me atormentaba. Me armé de valor y caminando hacia el desván, sentí un frío creciente recorrer mi cuerpo. Me detuve frente a la puerta, que ahora parecía más pesada. La madera crujió bajo mi mano cuando la empujé, y el aire helado me golpeó en la cara. Dentro, la penumbra era casi opresiva. Las cajas viejas estaban como testigos silenciosos de secretos olvidados. Me acerqué a una que parecía más desgastada que las demás. Al abrirla, el polvo se levantó, haciendo que tosiera. Dentro estaban más cartas y algunos objetos pequeños. Mi pulgar acarició un viejo marco de fotos. Al levantarlo, vi una imagen descolorida de una mujer que no reconocía, pero su mirada estaba llena de tristeza. De repente, un viento helado pasó por el desván. Las sombras parecieron moverse y, por un instante, creí ver una figura al final de la habitación. Un escalofrío me recorrió y mis instintos de huida se encendieron. Pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme. Esa figura era la respuesta que tanto había buscado, aunque temía lo que pudiera descubrir. Me adentré lentamente, cada paso era una lucha entre el temor y la curiosidad. Elena, susurró una voz, esta vez más cercana. La sensación de ser observada se intensificó. Elena, insistió de nuevo, ahora con una claridad alarmante. Me detuve, respirando profundamente, intentando calmar mi corazón agitado. Al fondo del desván, una caja más grande llamó mi atención. En ella estaba el diario de mi madre. Con manos temblorosas lo saqué y, al abrirlo, sentí un peso en el aire. Las páginas estaban amarillentas y las palabras parecían estar encadenadas a recuerdos dolorosos. Empecé a leer. A medida que avanzaba,
descubrí relatos sobre secretos familiares que nunca había escuchado, historias de frustración, pérdidas y amores no correspondidos. Todo resonaba profundamente dentro de mí. Pero lo que me congeló fue una frase que saltó de la página: ellos nunca han dejado la casa. La sangre se me heló. Miré a mi alrededor, sintiendo que las sombras se acercaban. La voz me llamaba de nuevo, más firme. Elena. Decidí que ya no podía ignorar esto, debía descubrir por qué esas almas estaban atadas a este lugar. Mientras guardaba el diario, una imagen del rincón me llamó la atención. Noté un pequeño baúl, casi oculto. Me acerqué a él y, al abrirlo, un brillo metálico reflejó la escasa luz. Era un colgante, algo que parecía familiar. Pero más que eso, en el fondo del baúl había un grabado. Al acercarme, pude ver que contenía un nombre. Elena. Parpadeé, sin poder procesar lo que veía. En ese instante, las luces empezaron a parpadear. Una presencia abrumadora llenó la habitación. Mis pensamientos chocaban entre sí y la voz resonaba ya sin parar. Elena, ven. Y entonces todo se oscureció. La puerta del desván se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad. Era hora de saber la verdad. Capítulo 3. El silencio se apoderó del desván. La oscuridad era total, pero sentí que algo se movía a mi alrededor. Instintivamente, retrocedí. No había forma de salir. La voz continuaba resonando: Elena, ven. La repetición de mi nombre sonaba tan real que casi podía tocarla. Temblando, busqué el camino hacia la puerta, pero el baúl y las cajas parecían perderse en la penumbra. A cada paso que daba, el frío me envolvía más. Entonces, un susurro más cercano se hizo audible. Recuérdame, Elena. La voz era más cálida, pero igual de inquietante. Mis manos encontraron la pared y rasguñé la superficie con los dedos. Quizás debería intentar hablar. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. La voz no respondió, pero sentí que la temperatura del aire comenzaba a cambiar. Un ligero calor me rodeó, como si la presencia intentara reconfortarme. A pesar del miedo, mi curiosidad superó mi pánico. ¿Qué quieres de mí?, pregunté nuevamente, sintiendo que podía perderme en la oscuridad. La voz se hizo más clara. Busca. El eco de la palabra resonó, reverberando en el pequeño espacio. Sin pensar demasiado, regresé al baúl y busqué entre los objetos. Mis dedos encontraron el colgante que había visto antes. Era un medallón, brillando débilmente en la penumbra. Ya no podía ignorar que parecía estar vinculado a mí de alguna manera. Lo abrí con cuidado, revelando lo que parecía ser una foto y un pequeño papel. En la imagen, reconocí los rasgos de la mujer de aquel marco, pero esta vez su expresión era diferente. Sus ojos estaban llenos de esperanza, casi como si contemplara un futuro mejor. Desplegué el papel. Era una antigua carta, amarillenta y desgastada. A medida que leía, mi corazón se aceleró. Había menciones de una traición y de una promesa rota. El final de la carta me dejó helada: nunca dejaré que el pasado me consuma. Esa frase resonó en mi mente mientras un fuerte golpe sonó en la puerta del desván. El sonido me hizo saltar. Algo o alguien estaba intentando entrar. Mi instinto me decía que tenía que salir de ahí, pero las palabras en mi mente me lo impedían. Elena, ven. No sabía si era la voz de la mujer o una advertencia. Me giré hacia la puerta, que comenzaba a abrirse lentamente, dejando escapar un rayo de luz. Con un último vistazo al baúl, decidí que debía llevarme el medallón y la carta. Algo me decía que eran clave para entender lo que estaba ocurriendo. La luz se expandió, y pude distinguir la silueta de una figura al otro lado. No era una sombra, era más definida, más humana. Elena, dijo la figura. Mi corazón latía con fuerza. Necesito que me escuches. Mi cuerpo se movió por inercia. Apenas cruzando el umbral, comprendí que el misterio se estaba revelando, pero el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaba. Las sombras no se habían ido. Capítulo 4. Fui incapaz de moverme. La figura del umbral se hacía más clara. Era una mujer, pero no reconocí su rostro. Tenía una presencia intensa y mis instintos me decían que debía confiar en ella. La luz que emanaba de su figura era cálida, y un poco de calma se filtró por mis venas. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque un hilo de duda temblaba al final de mis palabras. Ella sonrió ligeramente, una mezcla de alivio y compasión. Soy tu tía Ana. Estaba buscándote.
El nombre resonó en mi mente, pero no tenía memoria de ella. Tía. No recuerdo haberte conocido. Tienes que entender, Elena. Hay cosas que no te han contado. Tu familia ha guardado secretos. Y esos secretos son peligrosos. El miedo se apoderó de mí nuevamente. Giré la cabeza hacia el desván vacío. ¿Qué tipo de secretos? La figura parecía inquieta, como si la oscuridad alrededor de nosotros se volviera más densa a su alrededor. Algo que nunca debió suceder. Algo que involucra el medallón que llevas. Tu madre. Su voz se cortó. Un viento frío sopló desde el desván. Debes tener cuidado. No estás a salvo aquí. La imagen de la foto en el medallón regresó a mi mente, la mirada de esperanza de mi madre. ¿Qué le pasó a mi madre?, pregunté, sintiendo que cada palabra me costaba más. Ana dudó. Dijo que siempre estaría contigo, pero el pasado no la dejó en paz. Por eso he venido. Necesito que entiendas qué ocurrió. En ese momento, un sonido ensordecedor resonó en la casa. Un estruendo que hizo vibrar las paredes y apagó la luz a nuestro alrededor. La oscuridad se estrelló contra mí como una ola. Rápido, ven, gritó Ana, y sentí su mano agarrar la mía, arrastrándome hacia la escalera. No podía ver nada, pero confié en su voz. La escalera crujía bajo nuestros pies. Al llegar al primer piso, el sonido se desvaneció, pero el aire seguía siendo pesado. ¿Qué fue eso?, pregunté con angustia. Ella se detuvo, mirándome con seriedad. Es su presencia. Nunca debiste haber vuelto. No pueden saber que estamos aquí. Justo entonces, escuché pasos resonando en el pasillo. Fuera del camino de la luz, una forma se asomaba, acercándose lentamente. Mi corazón se aceleró. Ana, ¿qué hacemos?, murmuré, acercándome a ella. Debemos escondernos, respondió mientras señalaba un armario. Sin pensarlo, entramos rápidamente. La oscuridad del interior fue reconfortante, pero también sofocante. Los pasos se hicieron más cercanos y el aire estaba impregnado de tensión. Escucha con atención, me dijo Ana en un susurro. No podemos dejar que te encuentren. Los secretos de nuestra familia te involucran más de lo que imaginas. Cuando mencionó eso, sentí un escalofrío recorrerme. No sabía si estaba lista para enfrentar la verdad, pero no había vuelta atrás. Entonces, los pasos se detuvieron justo frente a nosotros. Una voz grave resonó. Elena, has regresado. Estás justo donde debes estar. Mis pensamientos giraron. El pasado se estaba acercando, y sabía que esta vez no podía ignorarlo. Capítulo 5. El silencio me envolvió como una manta pesada. Sentí que el aire se detuvo, cortando mi respiración. Esa voz, resonando con poder y autoridad, hacía eco en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Las paredes del armario parecían acercarse, amenazando con aplastarme bajo su peso. Ana parecía tan tensa como yo. Su mano en mi brazo era la única conexión con la realidad, una realidad que se sintió cada vez más lejana. No te muevas, murmuró, su mirada fija en la puerta del armario, como si esperara que el ser del otro lado se desvaneciera. Los pasos retumbaron nuevamente, cada uno resonando en mi pecho. La voz continuó, cargada de una mezcla de promesas y advertencias. He estado esperándote, Elena. La familia te necesita. ¿Qué significa eso? Apenas logré articular. La tensión en mi cuerpo se convertía en un nudo de miedo y confusión. No sabía a qué familia se refería. Todo esto era una locura. Escucha, dijo Ana, más para calmarme que para responderme. Hay una elección que debes hacer. Pero primero, tenemos que salir de aquí. Justo cuando pensé que podría hacerlo, la puerta del armario se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó el interior, cegándome por un instante. El rostro que encontré fue el de un hombre con una extraña mezcla de amabilidad y una ominosa intensidad. ¿Por qué te escondes, Elena?, preguntó, sus ojos profundos mirándome como si pudiera ver más allá de mi piel, hasta mi alma. ¿Quién eres?, apenas pude susurrar. El miedo me retorció las entrañas. Soy parte de tu historia, parte de los secretos que deseas desenterrar, dijo con voz suave, como si intentara traerme calma. Pero sus palabras solo aumentaron mi inquietud. Ana, empujándome levemente, me urgió a que no perdiera la concentración. No le hagas caso, murmuró en mi oído. No es quien dice ser. Pero en mi mente estallaron preguntas. ¿Cuántos secretos había enterrado? El hombre sonrió, pero su sonrisa no parecía amistosa.
Tu madre hizo una lección que tuvo consecuencias. Y tú estás aquí para deshacer ese error. ¿Qué sabes de mi madre?, respondí, sintiendo que una parte de mí empezaba a aferrarse a la información, aunque la otra deseaba escapar. Recordaba apenas su risa y el calor de su abrazo. Ahora, estaba cómoda en un lugar oscuro, rodeada de sombras. Tu madre luchó contra la verdad. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Elena. Su mirada se tornó más intensa. Tú tienes el poder de cambiarlo todo, pero debes enfrentarte a ello. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. ¿Poder? Todo esto parecía más pesado de lo que podía soportar. No quería ser parte de este juego, pero algo en mi interior me decía que no había escapatoria. Justo cuando estaba a punto de decir algo, un grito resonó en la casa, un grito desgarrador que me heló la sangre. Debes decidir, Elena, ordenó el hombre, y en ese momento, la tensión se palpó en el aire. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo. No sabía qué hacer. Pero una cosa era segura, el pasado volvía, y esta vez, no podría huir. Capítulo 6. El grito resonó de nuevo, un sonido que atravesó el aire y me hizo estremecer. Era un llamado desesperado, casi como un eco de mi propia confusión. Ana apretó mi brazo, sus dedos fríos y temblorosos. Tenemos que irnos, insistió, su voz apenas un susurro. Pero yo no podía moverme. La mirada del hombre, con su combinación de calma y amenaza, me tenía atrapada. No puedes ignorar lo que está pasando, dijo, dando un paso adelante. Tu elección determinará el futuro de los que amas. ¿Qué estás diciendo?, grité, finalmente encontrando la fuerza para hablar. La rabia se mezcló con el miedo. No tengo nada que ver con esto. No quiero ser parte de tus juegos. Eso es lo que crees, pero la lección ya ha comenzado, replicó. Su sonrisa se amplió, como si disfrutara de mi confusión. El grito que escuchaste es solo el principio. Tu familia no descansa. Me preguntaba quién era realmente. Quería gritarle que no estaba lista para esto, que no quería estar involucrada en sus tramas. Pero, en lo profundo de mí, una voz irreprimible resonaba, y si lo que decía era cierto. Ana se movió, empujándome hacia la entrada del armario. Elena, escúchame. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir y encontrar respuestas, pero no aquí. Su voz temblaba, pero había determinación en su mirada. El hombre levantó una mano. Ve. Haz lo que quieras. Pero la verdad te encontrará, y cuando lo haga, será demasiado tarde. Las palabras de amenaza se apoderaron de mí. No sabía si era su poder o mi propio miedo el que me hacía temblar, pero la decisión tenía que hacerse. Con un último vistazo a su rostro, lleno de misterio y promesas, me dejé arrastrar por Ana fuera del armario y, por fin, hacia la luz que nos ofrecía el pasillo. Volvimos a la habitación principal, aún en silencio, como si el eco del grito retumbara en la casa. Pero algo había cambiado. La atmósfera era tensa y cargada, como si la casa misma supiera que algo había comenzado. Ana, ¿qué significa todo esto?, pregunté, tratando de despejar la niebla de confusión que nublaba mi mente. ¿Qué saben de mi madre? ¿Por qué está todo esto sucediendo? Ana se detuvo, inclinándose levemente. Hay cosas que no entiendo del todo. Lo que sé es que tu madre era parte de algo más grande. Ella dejó este lugar con secretos, y esos secretos ahora te buscan. Las palabras resonaban en mi mente y cada una formaba una nueva pregunta. Sentía que un laberinto se expandía a mi alrededor. ¿Cómo puedes saber eso? Una vez escuché conversaciones. Historias que susurraban por esta casa, continuó Ana, su voz baja. Se habla de un poder que algunos en nuestra familia pueden poseer. Se dice que tú eres la clave. Mis piernas flaquearon, y me senté en el borde del sofá. Todo el peso de lo que está en juego se sentía aplastante. No estaba preparada para ser la clave de nada. De repente, un ruido irrumpió en mis pensamientos. Pasos suaves se acercaban por el pasillo. ¿Quién está ahí?, pregunté, alzando la voz, una mezcla de desafío y miedo. Ana me miró, inquieta. No lo sé. No podemos quedarnos aquí. Pero ya no había vuelta atrás. La puerta se abrió lentamente, y el corazón me dio un vuelco. La sombra del hombre apareció nuevamente, su expresión alterada. ¿Es peor de lo que pensábamos? Alguien ha venido a buscarte. La urgencia en su voz provocó un escalofrío, y supe que el tiempo se estaba agotando. Teníamos que actuar, y rápido. Con un impulso repentino, me levanté.
¿Quién está detrás de esto? ¿Era el momento de enfrentar mis miedos? No podía seguir huyendo. La respuesta podría cambiarlo todo. Capítulo 7. El hombre respiró hondo y su mirada se tornó grave. No hay tiempo para explicaciones largas. Hay fuerzas que han despertado, y tú eres el objetivo. Debemos moverte antes de que sea demasiado tarde. Ana dio un paso más cerca de mí. ¿A dónde vamos? Preguntó, nerviosa, mientras el hombre permanecía inmóvil, como una estatua vigilante. La tensión en el aire se sentía eléctrica. A un lugar seguro. No puedo decir más aquí. Su voz era firme, pero su mirada proyectaba una preocupación profunda. La urgencia me llenaba, y aunque buscaba razones para dudar, sentí que algo dentro de mí se encendía, una chispa de valentía. Si no tengo tiempo para preguntar, al menos dime cómo puedo protegerme, dije, sintiendo que mi voz temblaba. La incertidumbre me consumía, pero sabía que había una verdad oculta detrás de cada palabra. Hay algo que necesitas llevar contigo, respondió, acercándose a una mesa desordenada. Apenas lo vi, pero en sus manos había una pequeña caja, cubierta de polvo. Esto pertenece a tu madre. Puede ayudarte a entender y desbloquear lo que llevas dentro. La curiosidad me invadió cuando extendió la mano hacia mí. La caja parecía antigua, sus bordes desgastados. ¿Qué hay dentro?, pregunté, sabiendo que eso era un paso más cerca de descubrir la verdad. Recuerdos y respuestas. Pero ten cuidado, no todo lo que encuentres será fácil de afrontar. Su advertencia hizo eco en mi mente. Tomé la caja, sintiendo que un peso inquebrantable se asentaba en mi pecho. ¿Y quién está detrás de esto?, volví a preguntar, mirando a Ana y luego al hombre. No puedo correr sin saber. Quienes desean tu poder son peligrosos. Conocen a tu familia y lo que representa, dijo él, su voz endureciéndose. En ese momento, escuché un ruido lejano, como si un grupo se acercara a la casa con intenciones malas. Desesperación me invadió. No tenemos tiempo, entonces, tenemos que irnos ya. Sentía que la casa iba a cerrarse sobre nosotros, como si las paredes tuvieran vida propia. El hombre asintió. Sigue mi ejemplo. Debemos ir al sótano. Es la única salida segura en este momento. Nos dirigimos rápidamente hacia una puerta lateral que había permanecido cerrada. La seguí, sintiendo la adrenalina fluir a través de mis venas. No podía dejar que mi miedo me frenara, y pensé en mi madre, en lo que había dejado atrás. Era mi destino continuo lo que estaba en juego. Al abrir la puerta, un aire frío nos envolvió, drenando un poco de la calidez y la seguridad de la casa. Aguarda, dijo él, sonando más preocupado. Apaga las luces y escóndete detrás de esos barriles. Sin cuestionar, Ana y yo nos agachamos mientras él apagaba la única luz que nos guiaba. La oscuridad nos envolvió, y el silencio se convirtió en nuestro aliado. Podía escuchar el latido de mi corazón, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. En la penumbra, la luz de una linterna se filtró por la rendija debajo de la puerta. Escuché murmullos. ¿Viste a alguien entrar? La voz era grave, masculina y amenazante. Las sombras se alargaban, y me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que podría haber imaginado. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, susurré a Ana, sintiendo que me helaba la sangre. Ella solo me miró, sus ojos reflejando el mismo miedo que yo sentía. Tuvieron que ser rápidas decisiones, porque en ese momento, todo lo que conocía estaba por cambiar. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y justo antes de que se abriera completamente, una nueva verdad se precipitó sobre mí. Estaría preparada para enfrentar a aquellos que buscaban lo que no sabía que poseía. Capítulo 8. La puerta de madera chirrió, y la luz de la linterna se hizo más intensa. Mis músculos se tensaron en anticipación. A medida que la puerta se abría, la figura de un hombre apareció. Sus rasgos eran duros, su mirada fija, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. La oscuridad no podía ocultarnos para siempre. Escucha, susurré a Ana, debemos estar calladas. Ella asintió, sus ojos aún muy abiertos. El hombre que estaba con nosotros se posicionó frente a nosotros, como un escudo. Su postura era decidida. Si hay alguien aquí, manifiéstate, gritó, su voz resonando en el sótano frío. No me di cuenta de cuando dejé de respirar. La figura del hombre frente a la puerta parecía evaluar la escena con desdén. Podía casi sentir el aire cargarse de tensión. No perderé más tiempo, dijo con un tono de desafío. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté al hombre que nos protegía. Sus ojos se posaron en mí,
buscando algo en mi expresión. Debemos distraerlo. Cuando vuelva la atención hacia mí, corran hacia la otra salida. La idea de correr en total oscuridad me llenó de pánico. ¿Y si no llegamos? Fue lo único que pude articular. No tenemos otra opción. Con cada palabra que decía, la voz del hombre sonaba más impetuosa, como si ya hubiera tomado esta decisión antes. Confía en mí. Ve a donde te indique. El hombre frente a la puerta avanzó un paso más. Mi protector rabia contra el reloj. Aquí estoy, chilló él, dando pasos hacia adelante, atrayendo la atención del intruso. En ese instante, mi corazón se agitó. ¿Era ahora o nunca? Ana y yo intercambiamos miradas, una mezcla de determinación y terror nos invadió. Cuando el intruso se movió hacia el hombre, vi mi oportunidad. Vamos, murmuré Ana mientras me arrastraba hacia la esquina del sótano. Encontré un pasaje del que había oído hablar anteriormente, una salida secreta que se había mencionado en murmuros familiares, aunque nunca había creído que fuera más que una leyenda. Corriendo hacia la rendija oscura, el sonido del choque y las malas palabras comenzaron a llenar el aire. No podía pensar en lo que sucedía detrás de mí. El único objetivo era escapar, salir de esa casa que ahora se sentía más como una trampa que como un hogar. Al llegar a la salida, me detuve un segundo. Ana, dije, después de ti. Sabía que cada segundo contaba. Ella se deslizó primero y sentí que la calidez de su mano se alejaba. Cuando atravesé la abertura, la luz de la luna me deslumbró. El aire fresco de la noche me golpeó, como un recordatorio de que aún había mundo más allá de esta pesadilla. Pero cuando me giré, no vi a Ana. El terror se arrastró por mi piel. Ana, ¿dónde estás?, grité, con la voz quebrada. La corriente del viento me respondió con un silencio abrumador. Cerré los ojos, intentando calmarme. Necesitaba pensar. Lo que acaba de suceder se sentía como una pesadilla, pero debía actuar rápido. Mi mente giraba en un torbellino. No podía dejar que me encontraran, no podía permitir que me atrapara. Fue entonces cuando vi algo moverse en la oscuridad del bosque frente a mí. Una figura oscura, esbelta, se me acercaba. La adrenalina subió como un torrente. Ana, grité una vez más, pero en lugar de su voz, solo escuché un eco lejano. No tenía idea de quién o qué era esa figura, pero tenía que protegerme. Había un nuevo peligro acechando, y la única pregunta en mi mente era, ¿cuánto tiempo podría mantenerme a salvo antes de que los otros llegaran? Capítulo 9. El frío de la noche me envolvía mientras la figura se acercaba. Mis piernas temblaban, pero sabía que no podía quedarme ahí, plantada como una piedra. Ana, grité una vez más, esta vez con más desesperación. Un eco en la distancia se sintió como un puñal. La figura se detuvo, y mi respiración se detuvo con ella. Era delgada, con una gabardina oscura que flotaba en el aire, como si no estuviera completamente en este mundo. Su rostro estaba escondido en la penumbra, pero los ojos brillaban con un destello extraño. ¿Dónde está ella?, pregunté, mi voz temblando. No se preocupes por ella, dijo, su voz era un susurro grave, casi familiar. Hay cosas más importantes en las que pensar. No entendía. Mi corazón latía con fuerza, como si tuviera vida propia. ¿Quién eres tú?, cuestioné, preparándome para correr en cualquier dirección, aunque el bosque denso parecía un laberinto sin fin. Soy una parte de la historia de esta casa, dijo la figura. Una historia que no ha terminado. Justo en ese momento, oí ruidos detrás de mí. Pasos. Los ecos de más hombres se acercaban. No, grité, mirando de un lado a otro. ¿Dónde está Ana? La figura alzó una mano, como pidiéndome que me detuviera. No puedes salvarla ahora. Tienes que entender dónde estás y qué te espera. Su voz cobró fuerza, resonando en el silencio de la noche. El pasado siempre vuelve. La casa está viva y siempre busca a aquellos que tienen la sangre correcta. Apreté los dientes. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con sangre correcta? Hay secretos que no están destinados a ser revelados. Tu familia cargó con ellos por años. Y ahora, es tu turno. Sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. Solo quería escapar, pero la figura me mantenía en su lugar, como un imán. ¿Qué se supone que debo hacer? Escuchar, dijo, y sus ojos destellaron con una luz interna, iluminando la oscuridad a nuestro alrededor. El llamado de la casa es fuerte. No podrás evitarlo. Y si no encuentras a Ana, entonces será demasiado tarde. El pánico y la confusión estaban a punto de abrumarme. No.
No quiero nada de esto, grité, dando un paso atrás, pero los pasos se acercaban cada vez más. Ya no había tiempo para pensar en lo que decía la figura. Ve a la cueva, susurró, los ojos fijos en los míos. Allí encontrarás respuestas. No tenía idea de si debía confiar en ella, pero el crujido de las hojas confirmaba que los hombres seguían avanzando. ¿Dónde está la cueva? Siguiendo el camino del río, hacia la piedra marcadora, dijo mientras retrocedía lentamente hacia la oscuridad del bosque. Recuerda, siempre está observándote. No puedes escapar de tu destino. En un instante, desapareció entre las sombras. La confusión se transformó en urgencia. Sabía que debía moverme. Me di la vuelta y corrí hacia el sendero del río, con el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Pero el mío me seguía, como una sombra que nunca se alejaría. La idea de Ana capturada en alguna parte de la casa me impulsaba a correr. Mientras tanto, sentía que la casa se erguía detrás de mí, como un monstruo sediento de secretos. Así que, ¿qué pasaría si no encontraba la cueva? ¿Y si atrás estaban mis enemigos o, peor aún, una verdad que nunca quise saber? El peligro me acercaba, sin compasión. Era una carrera contra el tiempo, y el próximo giro podría ser el último. Capítulo final, perseguida por la urgencia y el eco de la advertencia, corrí hacia el sendero del río. La luz de la luna apenas iluminaba mi camino, y cada paso me acercaba más a una verdad que temía tanto como deseaba conocer. Mis pies se deslizaron sobre la tierra húmeda mientras el sonido del agua fluyendo se intensificaba en mis oídos, como un canto atrayente que me llamaba a seguir. El susurro de la figura me retumbaba en la cabeza, ve a la cueva. Pero, ¿dónde estaba exactamente? Las percibo y su voz flotando, me ordenaban avanzar, empujándome hacia lo desconocido, donde las respuestas y los peligros esperaban, entrelazados en un destino incierto. El paisaje se oscurecía a medida que me adentraba en el bosque. A lo lejos, vi una forma en la penumbra, una gran roca, marcada por un símbolo desgastado que apenas podía distinguir. La piedra marcadora, pensé, el aliento acelerado. Al enfocar mis ojos, percibí una entrada, un pequeño hueco que se abría como una boca ansiosa, devorando la luz. Con un empuje desesperado, me acerqué, sintiendo que la cueva me llamaba. Pero el eco de pasos me seguía, cada vez más cerca. Podía sentir que había hombres persiguiéndome, agitándose en la oscuridad del bosque, hablando entre sí, sus voces reverberando como una sinfonía ominosa. Luché contra el terror que me anudaba el estómago. Con una última mirada sobre mi hombro, precipité mi cuerpo hacia la cueva, donde la oscuridad me tragó. Dentro, el frío era intenso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra. Las paredes eran húmedas y feas, cargadas de un aire de desolación. Un leve resplandor de luz dorada brillaba a la distancia. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella. Sabía que debía encontrar respuestas. Cualquier respuesta. A medida que me adentraba, mis manos tocaron un objeto liso. Era el medallón que había encontrado en el desván. Su calor era reconfortante en contraste con la fría atmósfera de la cueva. Al abrirlo, la luz se expandió, y una imagen apareció, la de mi madre sonriendo, pero al fondo, sombras distorsionadas parecían moverse. La angustia me inundó, era un mensaje de advertencia o de consuelo. Elena. Un grito resonó en la oscuridad, y mi corazón se detuvo. Era la voz de Ana, retumbando ferozmente entre las rocas. Necesitas salir. No están lejos. Ana, estoy aquí, respondí, pero el eco devolvió mi voz vacía. La cueva parecía viva, instalando preguntas y miedos. Pero no podía permitir que eso me detuviera. Todo cobra sentido, cada susurro, cada sombra. Era una conexión inquebrantable entre mi familia y este lugar, un ciclo que necesitaba cerrarse. La verdad me estaba utilizando como un peón, y sin embargo, deseaba saber más. Podía sentirlo, el poder oculto. Pero, podía controlarlo. De repente, el murmullo de pasos resonó nuevamente. Sabía que estaban allí, entre las sombras, buscando lo que no comprendería. Sin dudarlo, seguí la luz hacia la fuente dorada. Cada paso gritaba de regreso a lo real, a la seguridad, a lo que había dejado atrás, aún con la incertidumbre encadenada atrás de mí. Al llegar, encontré un altar rudimentario. En él, una serie de objetos antiguos y fotografías de mi familia estaban dispuestos, como si invocaran su presencia. Al centrarte en los detalles, podía distorsionar el tiempo mismo, sintiendo una conexión profunda. Observé el medallón en mi mano, la luz brillando intensamente. Tenía que enfrentarlo.
Lentamente, levanté el medallón hacia la luz, y las sombras comenzaron a susurrar. Las figuras comenzaron a cobrar vida, un lamento resonó: libéranos. La voz se fusionó con mi propia existencia. Era momento de la verdad, de confrontar lo que había vivido, lo que había perdido. Mientras enfrentaba aquellas visiones de mi historia familiar, el suelo tembló. Una sombra oscura serpenteaba hacia mí. Decidí que no daría un paso atrás. Las sombras no me intimidarían más. Grité con fuerza y al levantar el medallón, una explosión de luz brilló en la cueva, llenando el lugar de esperanza y desgarro a la vez. El frío del aire se convirtió en calor y las sombras comenzaron a disolverse. Temía que la verdad que deseaba descubrir también quizás sellara mi destino. Las apariciones se desvanecían, y al mismo tiempo sentía que la casa dejaba de gritar por mí, por nosotros. Pero todavía escuchaba el eco de Ana en el aire. Elena, ven. No sabía si lo que sucedía era un renacimiento, un cierre o un engaño más. Pero la idea de que alguna vez podría estar atrapada en las sombras de la historia de mi familia se desvanecía, y la voz de la mujer que me había guiado desaparecía. Con un último aliento profundo, sabía que debía salir. Cuando tomé un paso hacia la salida, el aire fresco golpeó mi rostro, liberador y fuerte. Me enfrenté al horizonte, con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero aún había preguntas sin respuesta, ecos de mi familia resonando en el silencio del bosque. La casa continuaba en pie, observando en la distancia. Mientras corría hacia la luz, me preguntaba si alguna vez estaría realmente libre. Había cuidado lo suficiente de mi madre. Podía escapar de las sombras del pasado. O quizás, nunca podría olvidar que la historia de mi familia, intacta y dolorosa, siempre estaría detrás de mí, en susurros oscuros, recordándome el lugar de donde vengo y el camino que decidí tomar.